le toma siempre dice le toma tuña. Puede Ya te voy a poner la tuña, pues, a que se arregle su vida, que se haya varoncito. Este huevo a todo de exceso, hasta ella se salta para que se divorcie, ya toma. Ya estamos. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con las nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos llamados funciones químicas o química de los compuestos. Función ácidos. Destorbando, probando. Acá está. Esta función, subsiguiente lógicamente de la función hidróxidos, tiene ciertas caracterizaciones normativas como función ácido. Poseen uno o más hidrógenos sustituibles por metales o radicales electropositivos para la formación de sus respectivas sales, ¿no? Tienen un sabor agrio, enrojecen el papel de tornasol, que es un indicador cualitativo. Decoloran la solución de la fenolftaleína, que es un indicador ácido-base. En soluciones acuosas se ionizan, es muy importante, porque vamos a ver luego, dejando en libertad los iones protón, protión o ion hidrógeno monovalente positivo, por lo que son buenos conductores del calor y la electricidad. Hablábamos de ionización. Ahí tenemos el radical HX ácido, cualquier ácido, ¿no? O sea, que vamos a ver siguientemente. En la flecha ida y vuelta quiere decir que es la caracterización de su reversibilidad por la función de que va a disociarse en sus iones respectivos catión, llamado ion protón o protiónico, que es el ion hidrógeno, y su base conjugada, que es la X negativa. Usted lo observa. ¿Qué clases o diversificaciones tenemos? Tenemos los ácidos hidrácidos. En la terminología de cambio del término uro por hídrico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que se va a derivar directamente de los haluros metálicos, ¿no? De los haluros metálicos se van a derivar los ácidos hidrácidos. Los haluros no metálicos, su terminación es uro. Por ejemplo, hidruro de potasio, por ejemplo, ¿no? Que es el KH, ¿no? Eso lo vamos a cambiar ya en los ácidos hidrácidos por hídrico. Funcionalmente, digamos, es la combinación de la familia del grupo del oxígeno, o sea, el 6A, llamamos también anfijonuros, y también, digamos, de los de 7A, de los grupos de la familia de los halógenos, que han formado los haluros de hidrógeno, o sea, los haluros no metálicos. Ahí tenemos un ejemplito, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el H2S gaseoso, si es el gas sulfídrico, va a ser el
uro de hidrógeno, o sea, sulfuro de hidrógeno. En este caso, digamos, ahí está lo que debemos cambiar. Del puro le pasamos al hídrico, ya como ácido, H2SAC, ya es el ácido sulfídrico. Del puro pasa al hídrico, ¿de acuerdo? Eso ya es secuencial. Entonces tenemos ahí el ácido clorhídrico, el bromhídrico, el teluhídrico. B, también se presenta, digamos, como ácidos oxácidos u oxiácidos. El esquema general de formación es por combinación o unión de un ácido óxido o de un óxido ácido con la forma del ácido oxácido. Con su nomenclatura se antepone el término ácido seguido del nombre del o sea, del elemento. Supongamos que se trata del azufre. Sabemos que tiene 3 valencias funcionales para formar 3 tipos de compuestos en el caso de los ácidos oxácidos. En esta cuestión, por ejemplo, con su valencia más 2 va a formar su respectivo ácido oxácido hipooso. Con su valencia 4 positivo va a formar su segundo ácido, que es el ácido oso. Y su tercer compuesto que va a formar es con la valencia 6 positivo, el hipo, llamado ácido sulfúrico, ¿no? Veamos más adelante. Acá estamos exactamente. El SO es el ácido, pero el anhidrido hiposulfuroso. El SO2 es el anhidrido sulfuroso y el SO3 es el anhidrido sulfúrico. Combinando con una mol de agua tenemos los respectivos ácidos. El ácido hiposulfuroso, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Si nosotros nos vamos al subsiguiente, el nitrógeno 135, pero su funcionabilidad, digamos, es despreciable, o sea, no es manejable por su inestabilidad, como vamos a ver con otros compuestos u otras combinaciones que no forman ciertos compuestos, por la inoperabilidad e inestabilidad de sus átomos. Por ejemplo, el primer anhidrido con valencia más 3 del nitrógeno va a formar su ácido nitroso y con su valencia más 5 va a formar su ácido nítrico, ahí está respectivamente. Ya ustedes conocen que las simplificaciones, pero no quiere decir en forma, digamos, estandarizada, que se simplifican los que están pareados. Vamos a ver en otros compuestos, en formación de otras nomenclaturas, donde que ciertos compuestos para formar ciertos otros compuestos no se van a simplificar por una coyuntura dada normativamente. Hay una forma práctica que nos dice que el elemento no metálico es, por decir, una incógnita, ahí está el X negativo. Me van a seguir ustedes ya. En esta clásica, por ejemplo, digamos que ya ustedes, esto es recordar nada más, el cloro, por ejemplo. Saben que tiene 4 valencias funcionales. O sea, es dentro de la familia de los halógenos, el grupo 7A de la tabla periódica. Es el caso sui generis, son los únicos que van a formar 4 compuestos con 4 nomenclaturas muy diferentes y sus derivatorias correspondientes. Por ejemplo, ¿no? 1, 3, 5, 7. Una nomenclatura va a tener con su valencia de combinación más 1, otro con el más 3, otro con el más 5 y otro con el más 7. Vamos del 1 al 7, lo único que va a ser un poco que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tiene 4 valencias funcionales, su primera valencia del cloro va a formar su respectivo ácido hipocloroso.
Entonces su anhidrido, como se habría haber llamado, anhidrido cloroso, ¿no? O sea, el hipocloroso. En el caso, por ejemplo, de su valencia más 7, el cloro mismo va a formar se deriva exactamente de su anhidrido perclórico. Combinado con el agua va a formar su ácido perclórico. Ahí está exactamente. E inclusive, en el ejemplo tenemos con todos los estados de oxidación de cada uno de sus valencias con que se ha formado el ácido. Tenemos el ácido correspondiente a cada valencia, ¿no? Es cosa sencilla, estamos repasando nada más. Igual sucede con el carbono y otros ejemplitos más que tenemos por ahí, ¿no? Estos ácidos oxácidos presentan una diversidad, digamos, de conjeturas de complementación. Podemos decir subdivisiones. Por ejemplo, ¿no? Los ácidos oxácidos tienen componentes siguientes. Uno de ellos, por ejemplo, son los ácidos polihidratados. Son ácidos especiales que combinan los óxidos ácidos, o sea, de donde proceden, ¿no? Con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Los elementos fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, boro y silicio son los que forman dichos ácidos y en el caso del prefijo orto con 3 moléculas de agua. Orto, 3 moléculas de agua. Este se puede omitir. Claro, esto está también dentro de las normativas convencionales normalmente dado por la IUPAC. Ahí tienen el cuadro de cómo exactamente se forma. Tienes el óxido ácido correspondiente al combinarle con 1 o con 2 o con 3, ahí está la N. N quiere decir 1, 2 o 3 moléculas de agua. Te va a formar el respectivo ácido polihidratado, que es consecuencia de un ácido oxácido. Entonces, ¿cómo vamos a llamar? Este cuadrito, si lo veo mejor, tenemos, si combinamos con una molécula de agua, el respectivo óxido metálico, perdón, el respectivo óxido ácido, sí. Lo vamos a llamar de la siguiente, con 1 mol de agua, el meta, con 2, el piro, y con 3, el orto. Ahí ustedes quieren. En el estado de oxidación que dice bien claro, a la derecha de frente nos vamos. Un óxido ácido más 1 mol de agua, meta. Un óxido ácido más 2 moles de agua, piro. Un óxido ácido más 3 moléculas de agua, oro. Veamos el caso del silicio. Entonces, con un estado de oxidación de más 4. Ahí vamos a ver si formamos los compuestos. Si tenemos el SiO, que es el dióxido de silicio, o una molécula de agua, va a formar el respectivo ácido oxácido poliácido, que se llama ácido metasilícico. Escuchen cómo estoy leyéndolo. El H2SiO3, ya sabemos que es un poliácido, pero la lectura completa es ácido oxácido poliácido metasilícico. De igual manera, para formar su ácido oxácido poliácido pirosilícico,
En este caso ya le ponemos, como 2 moles puede ir, digamos, el respectivo óxido metálico o puede ir directamente con 2 moles de agua para formar el piro correspondiente con 2 moles. De igual manera, el SiO2 más 2 moles de agua directamente me va a formar el H4SiO4, es el ácido ortosilícico, o de frente ácido poliácido silícico. En este caso sí es necesario leerle como estaba leyéndole yo en delante de la nomenclatura. Se leería ácido oxácido poliácido silícico, obviando ya el término oro. Tenemos ya subsiguientemente por ejemplo, en el ácido fosfórico, no en el H3PO4, ahí está el P2O5 más 3 moles de agua, me va a dar el H6P2O8. Simplificando tenemos el H3PO4. Entonces, por ser la combinación del óxido correspondiente con 3 moléculas de agua, forma el ácido ortofosfórico H3PO4. De frente se lo llama ácido fosfórico, ¿no? Otra de las derivatorias de los ácidos oxácidos tenemos los poliácidos. Hay varias formas según el manejo o el manoseo de la información biográfica. Yo me acostumbré a otros, pero aquí hay una técnica muy diferente a lo que yo utilizo. Vamos a tener la oportunidad de diversificar algunos casos que quedan pendientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forman los poliácidos? Con N, o sea, más de 2 óxidos ácidos se combinan con el agua para formar un ácido oxácido poliácido. Por ejemplo, si N es igual a 2 moles, a 3 moles o 4 moles, o 4 moléculas, ácido prefijo raíz, según la nomenclatura. Si yo tengo los prefijos, por ejemplo, di, eso quiere decir que he combinado 2 moléculas correspondientes de óxidos. Ya no entran a tallar los números de moléculas de agua, sino los números de moléculas del, ahí está la N minúscula que dice N número de óxidos ácidos. Si yo combino 2, por decir, en esa N pongo 2 óxidos ácidos más una mol de agua, va a ser su lectura ácido dipoliácido de tal cosa. Vamos a ver más adelante. Ahí está. Si los prefijos de, por ejemplo, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. 5 penta, 8 octa, respectivamente, ¿no? Acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el antimonio Sb, estado de oxidación más 5. Entonces, nominando para formar el óxido correspondiente, el óxido antimónico, o sea, la valencia del oxígeno genérica de 2 le pasa al antimonio y su valencia de combinación del antimonio más 5 le pasa al oxígeno. Esa es la nominación que hemos dicho. Entonces se forma el S2, Sb2O5, es los antimonios. Y si yo combino 2 Sb2O5 más una molécula de agua, voy a tener un ácido poliácido que se llama ácido tetraantimónico. Ustedes ven, todo es combinación íntegra. Hidrógenos cuántos, 2. Antimonios cuántos, 2 por 2, 4. Oxígenos cuántos, 2 por 5, 10 en el óxido antimónico, más un oxígeno del agua, 11 oxígenos. O sea, es la integración sumatoria de todos los moles componentes
de esa combinación. De igual manera, si yo combino 3 óxidos de antimonio, voy a formar mi respectivo poliácido. En este caso ya va a ser triantimónico, o sea, combinado. ¿Por qué le llamamos octa? En este caso, por ejemplo, al 4S debería ser tetra, pero no, es la mol que se ha formado en ese nombre. Entonces tenemos 4Sp2O5 más agua, tenemos hidrógenos 2, antimonios 8, 4 por 2, 8. Oxígenos 4 por 5, 20, más 1 del agua, 21. Pero en la molécula final tenemos 8 antimonios, será entonces ácido poliácido, oxácido, octantimónico, ¿no? Y así, los ejemplos son sencillos. Otra derivatoria de los oxácidos tenemos, ¿no? Tenemos los tioácidos. Se obtiene al sustituir parcial o totalmente los átomos de oxígeno y por la misma cantidad de átomos de azufre. ¿Ya? Dice, se obtiene al sustituir parcialmente o totalmente los átomos de oxígeno por la misma cantidad de átomos de azufre. Se antepone el término, pues lógicamente ácido, con el prefijo correspondiente de tío, ditío, tritío o tetra según 1, 2 o 3 o 4 sustituciones que hagas. Veamos un ejemplito. Por ejemplo, ya conocidísimo es el ácido perclórico, que es la cuarta valencia de combinación del cloro con el oxígeno, que es el 7, ¿no? Ahí está, ¿vean? Entonces, ¿cómo encontramos fácilmente el estado de oxidación? Tiene la molécula del ácido perclórico. ¿Con cuánto ha trabajado? ¿Quieres saber el cloro? Entonces pones H, pones Cl y pones O, sin ningún subíndice, ni el índice de la valencia de combinación para que usted lo rescate. Si yo tengo HCl4, ¿con cuánto de valencia ha trabajado el cloro? Entonces pones ahí. Sabes que el oxígeno en las reglamentaciones de cómo se calculan los estados de oxidación, sabemos que es -2. Y el oxígeno, pero y el hidrógeno +1. Entonces, si yo tengo 4 por -2 del oxígeno es -8, +1 del hidrógeno va a quedar la diferencia de 7. Entonces 7 es la valencia con que ha trabajado. 7 es la valencia con que ha trabajado el cloro. Bueno, un ratito. Disculpe así la interrupción no prevista. Entonces ahí tenemos el ácido perclórico, HCl4. Ya sabemos con qué valencia ha trabajado el cloro. Si yo sustituyo de esa molécula de ácido percloro un oxígeno por un azufre, la estructura molecular o la molécula va a presentar la siguiente estructura, HClO3S, que ya lo va a nomenclaturar como ácido tioperclórico, ¿no? Solamente se
tiene que adicionar el tío nada más. En el caso de 1, y si yo voy a sustituir 2 oxígenos por 2 azufres, ya va a ser el ditío perclórico. Y si yo sustituyo 3 oxígenos por 3 azufres, voy a tener el HClOS3 en el mismo número, ¿no? 3 oxígenos reemplazo por 3 azufres. Así va, disminuye azufre y suman, pero disminuye oxígeno y suman azufres. Entonces sería el tritio perclórico y así. Cuando ya son todos, ahí hay que aclarar bien, para eso se dice, el cuadrito está en el recuadro, está el detalle, ¿no? Cuando ya son todos los oxígenos reemplazados por el azufre, en el caso de ahí que tenemos el HClS4, ya viene a ser el ácido sulfo. Pero el sulfo ya es su último oxígeno, a donde puede contener el respectivo ácido oxácido. Seguimos con los ejemplos y se presenta otra derivatoria, los peroxiácidos. Aquí vamos a aclarar lo que hemos mencionado en delante sobre la sumatoria total en ciertos compuestos. Peroxiácidos es la adición o combinación de un óxido ácido, o sea, de los, ¿qué quiere decir? Óxido ácido más H2O2, o sea, es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, también que le llaman. ¿Cuál es la particularidad? Que no se simplifica. ¿Y cómo se nombra? Se antepone el término ácido peroxi y se nombra el elemento de donde procede, o sea, del óxido correspondiente, ¿no? Veamos un ejemplito. Ácido peroxipermangánico. El ácido permangánico se forma por el óxido permangánico correspondiente, que es el Mn2O7, con una molécula de agua oxigenada. Entonces tenemos el H2Mn2O9, 7 del óxido permangánico y 2 del agua oxigenada, son 9 oxígenos. El no metal actúa con su máximo número de oxidación. En este caso, digamos, ¿cuál ha sido? 7 por 2, por menos 2, menos 14. Entonces sería acá valencia 7 respectivamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, en este caso el CO2 ha trabajado con, el carbono ha trabajado con más 4, más la oxigenada, va a ser el ácido peroxicarbónico, del teluro igual. Los peroxiácidos pueden formar poliácidos, tioácidos y no se simplifican en su procedimiento de formación. Vamos a ver uno se da. Recordar, dice acá, ¿no?, que por cada molécula de agua oxigenada, sea peróxido de hidrógeno agregada, se tiene en el compuesto 2 átomos de oxígeno con un estado de oxidación de -1. Eso hay que tomar en cuenta. Poliácidos, ya hemos visto los poliácidos, entonces son ejemplitos para reforzar.
polihidratados, tioácidos, y aquí hay otra derivatoria de los oxácidos, los ácidos halogenados. Los ácidos halogenados son sustituciones de todos los átomos de oxígeno por el doble del número de átomos de un mismo halógeno. Aquí solamente se trabaja, esa es una particularidad que hay que tomar en consideración o en cuenta siempre. Para los ácidos halogenados derivados de los ácidos oxácidos u oxiácidos, ¿no? Tienen la siguiente formación. Número de oxígenos por 2 números X, por decir, de halógenos. X son los halógenos. Como les digo, solamente se va a formar con la familia de los grupos de los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, que son los más funcionales. Y N ya nos va a decir la cantidad que tiene, de dónde procede. Acá tenemos su respectivo, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Para nominar, nomenclaturar, si quieres hablas como flúor o flúor, si quieres como cloro o cloro, si quieres como bromo o bromo, o yodo como yodo. También no se simplifica. Por ejemplo, el ácido nítrico, del ácido nítrico vamos a derivar el halogenado correspondiente. Ahí vamos a ver el halogenado correspondiente. Supongamos tenemos el ácido nítrico. Si yo voy a sustituir, si yo sé que tiene el ácido nítrico 3 oxígenos y debo reemplazar por el doble del número de oxígenos por cualquier elemento halogenado. Si yo tengo 3 oxígenos, tengo que reemplazarlo por 6. Entonces ya no sería HNO3, sino sería HNCl3 en este caso, como el cloro. Entonces sería el ácido hexacloronítrico. Igual sucede, por ejemplo, tenemos el ácido pirobórico, el H4B2O5. Sé que tiene 5 oxígenos y debo reemplazarlo con 10 halógenos, en este caso, por ejemplo, con el yodo. Ahí tenemos entonces 5 oxígenos por 10 iodos, H4B2, que es el ácido decayodo pirobórico o ácido yodo pirobórico. De igual manera se presenta el ácido sulfúrico y el otro ejemplito que hay por ahí. Hay que tomar en cuenta que existen, digamos, ácidos especiales, ¿no? Que son normalmente de poco uso, pero hay que mencionarlo, ¿no? Tenemos el ácido cianhídrico, HCN, el ácido ciánico, es el cianhídrico oxigenado, el ácido tiociánico, HCNS, porque hemos reemplazado ese oxígeno del ácido ciánico, lo hemos reemplazado por un azufre, o sea, del ácido ciánico para formar el ácido tiociánico. Tenemos los ferrosos, el ferrado y el ferroso. Luego tenemos el NH3H, que es el ácido nitrihídrico. El nitrihídrico también se llama el ácido de hidrógeno. Pero no quiere decir que solamente es muy especial el ácido de hidrógeno, hay ácidos metálicos también.
radicales. Tenemos aniones, cationes y radicalizados, ¿no? Aquí tenemos, entre los aniónicos tenemos, en los aniónicos tenemos neutros o normales. Los neutros o normales entre los aniónicos tenemos, se obtienen cuando el ácido original pierde todos sus núcleos de hidrógeno. Su nomenclatura. Si el ácido termina en oso, su radical va a terminar en ito. Si el ácido termina en ico, su radical va a terminar en ato. Ese es para el caso, digamos, de los oxácidos. Pero si es un hidrácido, un ácido hidrácido, en este caso el hídrico, ácido clorhídrico, por ejemplo, entonces el radical va a terminar en uro. También detallado, digamos, todos los cuadros, no creo que haya ningún inconveniente en captar todo lo que queremos tratar de hacerse entender. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. Sustituyo toditito los hidrógenos. Y me queda un radical aniónico, que es el radical, si se deriva del ácido sulfúrico, su radical se va a llamar aniónico sulfato. SO4 divalente negativo. Nótese que arriba es 2 menos, o menos 2, como quieran ponerlo, ¿no? Por ejemplo, del ácido carbónico. H2CO3 es el ácido carbónico. Sustituyo los dos hidrógenos y me queda un radical aniónico que se llama CO3, también es divalente negativo. ¿Por qué menos 2? Porque en la molécula del ácido carbónico directamente se entiende de que el hidrógeno es más 1. Y 2 por más 1 es más 2. Entonces su radical aniónico necesariamente CO3 tiene que ser menos 2 para tomarnos en cuenta que su estabilidad es neutra o nula o muerta toda molécula. Eso ya hemos visto en la parte final de cómo se determinan los estados de oxidación de los compuestos. Y así. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, tenemos del ácido sulfídrico. Tenemos ahí H2S en el 12. El H2S en el 12. Entonces sustituimos 2 hidrógenos. Automáticamente su radical anión va a ser el sulfuro, azufre 2 menos o menos 2. ¿De acuerdo? Listo. Estos de radicales comunes, entiéndase como los de mayor uso, de uso común, o lo que uno debe ya tener, no tanto grabado, ¿no? Sino tenerlo ya como dispositivo a la mano, como de uso común, ordinario, cotidiano, radicales comunes. Mejor dicho, ya usted debe saber manejarlo. Por ejemplo, el tiocianato, CNS. Este es un radical. CNS es el tiocianato, que he formado del ciano, del CNO. Ya les hablé de eso. Casualmente yo voy a detallar, me voy a detener donde que normalmente va a haber ya recordar de lo que ya hemos conversado. ¿Me entienden? Y esto deriva del radical ciano, CN.
Acá tenemos, por ejemplo, ya tenemos el radical sulfato, que es CO4, 2 menos, el carbonato CO3, 2 menos, los de mayor uso, ¿no? Fosfatos, PO4 es 3 menos. Por ejemplo, tener el bromo, su radical va a ser el bromo. Exacto. Eso es cuando se reemplaza totalmente los hidrógenos. Pero hay también, digamos, que no se sustituyen o no se reemplazan totalmente los hidrógenos de ciertos ácidos. Entonces se llaman también hidrogenados o ácidos. ¿Y quiénes son? A ver, se producen los hidrogenados o los ácidos, ¿no? Cuando los ácidos originales pierden en forma parcial núcleos de hidrógeno, o sea, protones o protiones hidrógeno positivos. Entonces, ¿cómo le vamos a nomenclaturar a eso? A ver, hidrógenos que quedan, número 1, 2 o 3. Entonces, los prefijos serían como si queda un hidrógeno sería, su lectura sería como ácido. Y si sobran 2 hidrógenos sería diácido, y si serían sobrantes 3 hidrógenos serían triácidos. ¿Y por qué esa condición hidro? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en el ácido H2CO3, vamos a hacer el algoritmo. El H2CO3, yo lo como radical, ¿no? Estamos en radicales. Y le quito un hidrógeno y me quedo solamente con un hidrógeno y se forma el radical HCO3. Si yo le llamo o conocemos que es el ácido carbónico, entonces su condición de radical va a ser de lectura como carbonato ácido. Normalmente también se acepta por decir carbonato monoácido porque tiene un hidrógeno. Pero ¿qué sucede en el ácido fosfórico, por ejemplo? H2PO4. El H2PO4 es el fosfato diácido, tiene 2 hidrógenos todavía. Y así sucesivamente. Bien, hemos visto los aniones. Vamos con los cationes. Los radicales catiónicos se obtienen al agregar protones, protiones o protón, que es lo que le llaman, ¿no? Hidrógeno monovalente positivo. Cuando esto agregamos a moléculas neutras o al perder electrones las especies neutras, o sea, los metales. Veamos los ejemplitos. Primero vamos a formar los óleos. Son radicales catiónicos, o sea, son electropositivos, actúan como metales y provienen de agregar un protón nomás se agrega a los hidruros no metálicos del grupo 5A. Esos son casos especiales, solamente los del 5A, o sea, de la familia D. El 5A ustedes tienen a la mano. Nitrógeno, fósforo, normalmente. Encabeza, pues, digamos, el fósforo. Por ejemplo, tienes un hidruro que se llama
amoníaco y le adicionas un hidrógeno protón más, o sea, el catión, y su radical ya se va a llamar radical NH4 monovalente positivo, amonio, o sea, el onio, derivado del amoníaco, que es el NH3, le has agregado un protón, o sea, un hidrógeno, y ha formado su catión onio, que es el amonio. Igualito que la fosfina, derivado del fosfo. Ya vamos a ver algunos compuestos especiales, sus nombres comerciales. ¿Ya? Por ejemplo, tienes el pH3, que es la fosfina. Le aumentas un protón hidrógeno positivo y va a formar su onio correspondiente como radical catiónico, que es el fosfonio. Ajá, ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, tienes el ácido sulfídrico, el H2S. Si le pones H3S, ya formó su radical onio que se llama sulfonio. Metálicos, a ver, ¿cómo saber? Depende de los onios vienen los metálicos. Los metales pierden electrones y forman iones positivos. Se llaman cationes metálicos. Vamos a ver esto. Por ejemplo, al sodio. Solamente de frente la iglesia. Y al perder un electrón, se cargan eléctricamente positivos. Por ejemplo, el sodio, al perder un electrón, automáticamente se forma, esto lo vamos a ver en reacciones de oxidación-reducción, forma su ion sodio, Na monovalente positivo. Así el calcio, ¿no? El calcio, sabe que ya ustedes, su valencia funcional de los alcalinos es +1. Su valencia funcional de los alcalinos térreos es +2. Entonces, si el calcio, elemento metálico, al perder su par electrónico, va a formar su respectivo ion, que es el ion calcio. Lógicamente que tiene que ser divalente positivo. El hierro, por ejemplo, tiene 2 y 3 de valencia, o sea, tiene 2 valencias funcionales. Es primer estado de oxidación, segundo estado de oxidación. O sea, va a formar su ion ferroso con +2 y su ion férrico con +3. Igual el cobre tiene 1 y 2. Va a formar su ion cuproso y cúprico, y así según las valencias funcionales. Otra de las funciones que debemos, digamos, ya entrar a tallar directamente, ya son las combinaciones, que en 2 casos se presentan. Aunque esto debería, reacciones de neutralización ácido-base sería un tema aparte, como capítulo en ácidos y bases. Pero de todas maneras, vamos a mencionar para dar otro detalle cuando llegamos al capítulo correspondiente. Función sal. La función sal. Las sales son compuestos inorgánicos que por lo general son sólidos a temperatura ambiente y se obtienen al sustituir total o parcialmente los hidrógenos del ácido por metales o radicales electropositivos. Se obtiene generalmente por una reacción de neutralización. Esta reacción de neutralización es un capítulo ácidos-bases. O por una reacción corrosiva. Ahí tienen ustedes de neutralización. Tiene que ser un ácido más una base, se forma la sal con
Y la de corrosión es la de un ácido más un metal, se forma la sal y desprendimiento de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, en el 1 tenemos el HNO3, que es el ácido nítrico, más el NaOH, que es el hidróxido de sodio. Se va a formar la sal oxisal de nitrato de sodio. Ahora, si nosotros ya vamos a cuantificar, digamos, cuánto ha intervenido de reactantes para formar tanto de productos como sal, por ejemplo, en este caso, eso ya es la estequiometría. Dentro de lo que primero debemos saber para entrar a ese capítulo es balance de reacciones químicas. Las reacciones químicas no se balancean, lo que se balancea es la ecuación. Aquí hay un detalle que quiero, recalcar a ustedes. Más agua, dice, en la primera condición, la reacción de neutralización. Contemporáneamente, o sea, actualizada ya no se expresa como molécula de cantidad de agua. Eso solamente es para el balance redox. Pero en la estructura de neutralización, el agua ya no se lo expresa como H2O, sino como N moléculas de agua, pero como iones disociados, que es el H3O positivo, que quiere reemplazar al hidrógeno de gas en líquido, más OH negativo. Eso es la disociación de neutralización ácidos bases en medio de disociación acuosa. Yo puedo esquematizar la reacción de neutralización con agua, pero eso es para fines de balance. Pero en el mecanismo del trabajo electrolíticamente por disociaciones de iones en reacciones redox o de oxidación-reducción, no lo vamos a expresar así, sino como N moles de H3O más OH. Entonces, el ejemplo está dado ahí. El ejemplo está dado también, por decir, en el caso del respectivo ácido oxácido. Ácido sulfúrico más el respectivo metal, en el caso del zinc. Tenemos el sulfato, la sal de sulfato de zinc con desprendimiento de hidrógeno. Cuando entramos al tema correspondiente, digamos, de reacciones químicas, nosotros debemos indicar ya qué solución, qué líquido, qué gas está presente, qué precipitado, e inclusive se debe determinar colores. En estequiometría los cálculos son muy importantes para ver con cuánto de evaporación se puede, como un balance, pero no vamos a hablar de mucho de eso, como un balance en materia. Bueno, lo que nos indica, ¿no?, la reacción. ¿Cómo se lee? Se menciona primero el anión y luego el cation. Esas son las oxisales, ¿no? Hemos visto eso. Tipos de sales inorgánicas. Tenemos las oxisales. Cuando el anión proviene de un ácido oxáceo, oxisales. Por ejemplo, en este caso el anión tenemos que va a ser el, ¿cuál? El anión es el radical sulfato, el primer ejemplo.
sulfato de calcio. Calcio más 2, sulfato menos 2, sulfato de calcio. Por ejemplo, tenemos ahí el nitrato de potasio igual. Ahí el cuarto ejemplo tenemos el fosfato ácido de calcio. Bien, esos son algunos ejemplos de la sal oxidada. Veamos las aloideas. Las aloideas tenemos cuando el anión proviene de un ácido hidrácido. En el caso anterior era de un ácido oxácido, ahora es de un ácido hidrácido. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido hidrácido, el ácido clorhídrico, HBr, combinado con el hidróxido de sodio, tenemos el hidróxido de sodio NaOH. Va a formar las respectivas sal aloidea llamada bromuro de sodio. O sea, primero se lee el radical halogenado y luego el nombre del elemento metálico, ¿no? No es la misma cosa. ¿Cómo se clasifican las sales? Veamos, primero, neutras. El anión no presenta átomos de hidrógeno, ¿ya? Cero hidrógeno. Es decir, se realiza la sustitución total de los átomos de hidrógeno por electropositivos, metálicos especialmente. No ejemplo. Si tenemos el ácido oxácido ahí, ácido nítrico, y combinamos con el hidróxido de potasio. Entonces el potasio va a desplazar totalmente a la cantidad de hidrógenos del ácido nítrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido nítrico? Uno nada más. Y entonces el potasio, un potasio le va a desplazar a un hidrógeno y forma la sal neutra llamada nitrato de potasio. O sea, se nombra primero el radical negativo, en este caso nitrato, luego el nombre del elemento metálico. Seguimos con los ejemplos. No se olviden ustedes que tienen que trabajar, digamos, con la tabla periódica a la mano. Ahí darnos cuenta de qué condiciones estamos trabajando o está trabajando cada elemento. Y sus tablas de conversiones también a la mano para cualquier eventualidad. Luego tenemos las sales ácidas. Hemos visto las neutras, ¿no? Las neutras hemos visto, veamos las ácidas. Es la sustitución parcial, ¿ya?, de los hidrógenos del ácido por electropositivos metálicos, ¿no? El único electropositivo no metálico es el ion catión amonio, que se deriva del amoníaco. Le hemos aumentado al amoníaco, que es NH3, le hemos aumentado un protón, o sea, un hidrógeno, y forma el NH4 monovalente positivo, que es un electropositivo no metálico, NH4, que es el radical amonio. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del ácido fosfórico, el H3PO4. Si yo le combino, por ejemplo, con un elemento calcio, le asocio, sé que el calcio pertenece a la familia de los, alcalino térreos, ¿no?
todos los que tienen valencia funcional o estado de oxidación, grado de oxidación o número de oxidación, más 2 únicos son los del grupo de la familia de los alcalinoterrios, calcio, magnesio, zinc, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, son los que corresponde al de los alcalinos, esos son toda la vida, más 1. Entonces, ¿cómo leemos nosotros esta sal ácida? Ahí lo vemos, digamos, lo que ha formado calcio con ácido, con el fosfato ácido correspondiente. Le hemos quitado 2 hidrógenos, le hemos quitado al ácido fosfórico para sustituirle con un calcio divalente. Entonces nos va a sobrar un hidrógeno del ácido fosfórico. Entonces esa sal ácida se lee como, primero, el radical correspondiente. En este caso el radical es el PO4, que es el fosfato. Leo primero el radical negativo, que es el fosfato, seguido del hidrógeno. No, seguido del hidrógeno, que quiere decir ácido de calcio, fosfato, ácido de calcio. O también pueden decir hidrógeno fosfato. Fíjate, el hidrógeno está indicando ya que es un ácido. Está presente, ya es, como quien dice, la interposición de una condición ácida, la presencia misma del hidrógeno. Esa es una de las características esenciales de los ácidos. Pero también tenemos sales básicas. Nunca vas a encontrar un ácido básico. En neutralización se puede llamar, pero nunca en los ácidos. Solamente en las sales puedes encontrar sales básicas. O sea que presentan el ion oxidilo, hidronio o hidroxonio, como quieran llamar. OH monovalente negativo, o sea, raya, OH raya. La carga iónica total es la suma de los aniones. Veamos un ejemplo para nombrar las 2 formas que presentan. Si presenta un solo OH es básico, solamente el término se utiliza básico. Si tiene 2 OHs es dibásico, si tiene 3 OHs es tribásico. Veamos un ejemplo. En la segunda forma, con el prefijo anión, hidroxi. Si es 1, hidroxi. Y si tienes 2, dihidroxi. Si tiene 3, trihidroxi. Cualquiera de las 2 nomenclaturas nos compite, ya de acuerdo como más te acostumbres en tu forma, digamos, de expresar. Veamos un ejemplo. Tienes el ácido perclórico, el HCl4, y hemos dicho que su valencia de cloro es con 7. ¿Qué sabemos del ¿cómo se llama esto? Del radical que corresponde, digamos, al número de su disociación iónica del ácido perclórico? La carga iónica total es de -3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el ClO4 es -3, o sea, el radical de la carga aniónica, el radical ClO4 es -3, ¿qué quiere decir? Que tenemos que compensar también con 3 cargas correspondientes a neutralizar el -3 o 3 menos. Por eso es que tenemos en la condición, digamos, de más por menos, da menos, menos por más, da más.
Entonces tenemos 2 OHs y un litio para compensar el ClO4 de -3, que es la carga aniónica total del ácido perclórico. En este caso es la viceversa, ¿no? Tenemos hierro 2, Fe2, OH1. Entonces tenemos 3 ahí. 3 de carga total en el OH y el hierro, para compensar con 3 del radical aniónico que es del nitrato, NO3. Punto de partida. Toda molécula, la tendencia es de que tanto gasta energía para que se forme, o sea, se llama calor de reacción, para que busque su mayor estabilidad molecular, que es neutra o muerta. La sumatoria de los componentes para el estado de oxidación de un compuesto es igual a 0, neutralización de cargas electropositivas y cargas electronegativas. Ya lo estoy repitiendo varias veces. También tenemos sales mixtas entre las dobles y las triples. Veamos las dobles. Acá están las dobles. Si tienen 2 metales o 2 cationes y se suman los números de oxidación, ¿ya?, generando una carga iónica total del cation. ¿Cómo se nombra? Anión doble. Hay que mencionar subsiguientemente al nombre del anión la palabra doble en los números de cationes, que son 2, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos cómo formamos el nitrato doble de sodio y potasio. Ahí tenemos potasio monovalente positivo, sodio monovalente positivo. Entonces tenemos acá exactamente cómo se debe proceder. Si sé que el potasio es monovalente positivo, también el sodio es monovalente positivo, pero al mismo tiempo sabemos que la carga del anión nitrato NO3 es -1, el 1 no se pone, sino la raíz da menos nada más, automáticamente tengo 2 cargas positivas, uno del sodio y otro del potasio. Entonces le pongo +2 arriba, ustedes se dan cuenta. ¿Y cómo queda el ion nitrato? Con 1. No hay compensación de neutralidad. No hay, como que dice, condición, digamos, de molécula y muerta. Por eso que compensamos, si sé que sodio +1, potasio +1 y nitrato, como NO3 nada más, es 1 menos 1, automáticamente le encierro al anión nitrato, pero poniéndole como su índice 2. Entonces digo, 2 por -1 es -2, que compensa la neutralización de +2 de la sumatoria de la carga del potasio y del sodio. Y así los ejemplos triples, por ejemplo, ¿no? Veamos triples. El mismo caso, sino que ya son con 3
electropositivos. Cuando están constituidos por 3 metales o electropositivos, llámese, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, el ácido crómico, dicrómico, H2, 2O7, porque hay el ácido crómico y el ácido dicrómico. En este caso se va a tratar de sal. Por eso las sales, ya cuando termina en ico, el ácido, su sal se lee en ato. Ya ustedes saben eso. Por ejemplo, quiero incorporarle sodio, potasio y litio para un triple, una sal triple. Entonces separo mi... Si ustedes se dan cuenta, el ácido dicrómico es el H2, 2O7. Automáticamente nos damos cuenta, sabiendo que el hidrógeno es +1, su índice es 2. 2 por +1 es +2, ¿de acuerdo? Entonces el radical aniónico Cr2O7 tiene que ser -2 arriba del oxígeno. O sea, Cr2O7 entre paréntesis -2 arriba para compensar la molécula muerta o neutra del ácido dicrómico. Entonces, ahí tenemos positivo 1, potasio, positivo 1, sodio, positivo 1, litio. Y Cr2O7 entre paréntesis 2 arriba. Entonces extrapolamos acá. Lo que tiene de carga el litio, sodio, potasio es de 3 y lo pasa directamente al ion anión divalente negativo cromato, el 3, porque ellos son 3 cargas positivas y le pasa, sus 3 cargas positivas le pasa al ion anión cromato. Y el ion anión cromato, que es -2, le pasa como subíndice a la sumatoria de las 3 cargas de los metales alcalinos, potasio, sodio y litio. ¿No? Es un traslado, ahí está. Pero yo les he dicho que no es un traslado, sino que es no vayan a confundir la nomenclatura con la nominación, les dije en un principio. O sea, es el traspaso de unas cargas o de la valencia de combinación al otro elemento, y ese otro elemento le pasa al otro, que se llama por nominación. Lo hemos hecho con líneas punteadas, ¿no? Esas son las triples. Tenemos también, digamos, las hidratadas, como sales hidratadas. Son sales que contienen unidas así moléculas de agua en estado de cristalización. Las moléculas de aguas adheridas se denominan aguas de cristalización. Para formularlo se escribe la fórmula de la sal. Ya tenemos varias sales conocidas, ya estamos. Y a continuación el número de moléculas de agua. ¿Ya? ¿Cómo se nombra la sal? Veamos el código. Entonces tienes el sufijo de según el número de moléculas de agua, también tienes los sufijos. Si es 1, es sal hidratada. Si tiene 3, sal trihidratada. Veamos un ejemplo. Por acá. Ya eso es sencillo, esa deriva nada más, ¿no?
Uy, ¿dónde estamos ahora? Ya nos hemos perdido. Perdón, se está repitiendo. ¿Ve? Ok, estamos, ya pasó eso. Sí, pues, sigo. O por acá es. Acá está la función ácido. ¿Qué tal que busca función ácido? No, ya terminé hasta sales, pero hay sales especiales que no lo veo. Uy, ve. ¿Cómo? A ver, lo busco. La parte final de sales. Hay un cuadro grande que son ya los nombres comerciales de las sales.